Puedes escuchar la 91.9 FM descargando la aplicación Mantra FM a tu móvil. Haktır Allah'ım, Muhammed mahım. Haktır Allah'ım, Muhammed mahım. Ali'dir Şahım efendim, Allah eyvallah. Ali'dir Şahım efendim, Allah eyvallah. Sırrı Rahmanım, aşka burhanım, sırrı Rahmanım, derde dermanım efendim, Allah eyvallah. Derde dermanım efendim, Allah eyvallah. Yerde, yüzümüz darda, yüzümüz yerde, yüzümüz darda, huzuru pirde efendim, Allah eyvallah. Huzuru pirde efendim, Allah eyvallah. Shivaya. Bueno, estamos muy complacidos, muy gratificados de tener la presencia de Latif Bolat, que nos está acompañando por primera vez aquí en Sudamérica. Latif es cantante, compositor y erudito del misticismo Sufi y del folklore turco. Es originario de la ciudad mediterránea turca de Mersin. Y bueno, tiene títulos en folklore y música en la Universidad de Gazi en Ankara. Y también se graduó en Historia Turca y en Religión y Política de Medio Oriente en la Universidad de Ankara. Así que muy complacidos, muy gratificados por su presencia. Vamos a tener una entrevista, pero también momentos como este inicio de música. Así que para comenzar, Latif, por favor cuéntanos qué es el sufismo. Latif, please, what is Sufism? Okay. Sufism is, in short, it is the mystical dimension of the religion of Islam. En síntesis, sufismo es la dimensión mística del Islam. Every religion, when it comes out as a religion with the book and everything, there are books and rules and regulations, but there is the inner meaning of the religion too. Claro, todas las religiones cuando se desarrollan tienen reglas y libros sagrados, pero también está la parte más interna, más esencial de esa religión. So every religion, every mystic of every religion holds on to that mystical inner dimension, and they become the mystics of that religion. En cada religión, esa parte más interna, más mística, más esencial, luego se desarrolla en la dimensión más mística. And then just this morning, before coming here, I was reading an interview with Kirk Douglas, who just
died at the age of 103. Justo esta mañana, antes de venir para acá, estaba viendo una entrevista a Kirk Douglas, que murió hace poco a los 103 años, antes de morir, ¿no? And then he was saying in that interview before he died, of course, that when he read the Torah, because he comes from a very established Jewish family. Que él dijo en esa entrevista antes de morir que cuando él estaba leyendo la Torá de los judíos, él venía de una familia muy tradicional y religiosa. And then when he read Torah after after so many of when he was sort of an old man, then he realized that things were very different in Torah than his regular Jewish practices that he was doing. Claro, y él se dio cuenta cuando ya era grande, leyendo la Torá, que era muy diferente de la tradición religiosa que él había estado siguiendo. I think Saint Francis experienced that too when he became a mystic in 13th century. También creo que San Francisco de Asís, sintió eso cuando se desarrolló como místico en el año 1300. So just like that, Sufism came as a mystical dimension, mystical inner message of Islamic religion. Entonces el sufismo se desarrolló como la dimensión más mística, más interna, más profunda de el Islam, la religión del Islam. So there is the shell of these religions, like the rules and regulations and the books and do's and don'ts. Entonces está la parte más externa, más la como cobertura de las religiones, que son los libros, las reglas y lo que se puede y lo que no se puede. And there is also the inner message, inner desires and inner rules and regulations, I should say. También está lo más interno, lo más profundo, que son las reglas internas y profundas de esa religión. So Sufism as philosophy emphasizes that inner message of the religion. El sufismo entonces enfatiza ese mensaje mucho más profundo e interno. ¿Dónde y cuándo surgió el sufismo? Where and when it came from, Sufism. Well, Sufism is a mystical tradition. So mysticism existed in the world for the last 20,000 years, ever since our ancestors left the cave. El misticismo el sufismo como como un eje místico, digamos, existe desde siempre. El misticismo ha existido en los últimos 20.000 años, incluso en la época de las cuevas. But we never called the other mysticism as Sufism. Pero no lo llamamos como sufismo. Because it is specifically related to Islamic period. Porque está específicamente relacionado con el periodo islámico. Even though it has many different elements from last 20,000 years. Sin embargo, tiene muchos diferentes elementos de los últimos 20.000 años. But it came as a inner message of the religion of Islam, particularly. Pero particularmente tiene el mensaje más interno y más profundo del Islam. So in the first 100 years of Islam after the Prophet Muhammad, después en los primeros 100 años después del profeta Mahoma, Islam became a world religion from Morocco to India. El Islam se desarrolló como una religión mundial desde Morocco hasta la India. So in that world religion and world empire, the Islamic empire, en ese imperio islámico a nivel mundial, many different ethnicities and religious people went under the Islamic empire. Mucha gente de distintas etnias y distintas religiones estuvieron dentro de ese imperio islámico. Like Berbers and the Bedouins and the Arabs and then the Persians and many other ethnicities. Como los árabes y los persas y otros dentro del mundo. And also the Byzantine Empire. Y también el imperio bizantino. So they all brought wealth into the empire. Entonces todos trajeron sus riquezas dentro del imperio. So on one hand, the Islamic empire became really rich and big.
Entonces el imperio islámico se transformó en grande y rico. I think my interpretation, spiritual part of the empire was started suffering. Desde mi perspectiva, desde mi opinión, parte del imperio comenzó a sufrir. So because of that, some people showing that or seeing that, they started calling themselves Sufis. Entonces, esa gente que sintió que algo se estaba perdiendo, comenzaron a llamarse sufíes. Etymology of the source of the word comes from Suf is wool in Arabic. Etimológicamente, la palabra sufismo, viene de lana, que significa, digamos, el significado de la lana. And these mystics, in order to distinguish themselves from the upper class Islamic authorities who wear silk and cotton, kind of, Claro, para distinguirse de la clase alta de los musulmanes islámicos que se vestían con seda y algodón. So they started wearing this very coarse, very simple wool dresses. Entonces ellos comenzaron a usar estas vestimentas muy simples de lana. So from the Suf, it became Sufi, meaning the person or people who wear wool. Entonces comenzó a decirse que, bueno, eran los sufistas, eran las personas que vestían suf, que era la lana. It sounds just like Saint Francis and their brown clothing, right? Claro, más o menos se parece a San Francisco de Asís, con su ropa marrón. So these are how it started, and then in the first couple of 100 years, it was all individual effort. People, as simple person, they feel like mystical, and then they went to the caves and the desert, and then they tried to have that devotion with Allah, with the God, and that's how they manifested their mysticism. Claro, en los primeros años es así como comenzó, con esfuerzos individuales de personas que desarrollaban este misticismo y se iban a las cuevas y a las cavernas y trataban de tener esa relación íntima con Allah, con Dios. And then of course those days of the 8th, 9th, 10th century of Islam was a free-form thinking, liberation kind of thing, because the religion was very powerful, Islamic empire very powerful, so people really were thinking much more freely than today. En los primeros años de desarrollo de la religión islámica fueron mucho más libre, digamos, porque eran poderosos y se sentían libres. Entonces el desarrollo de la religión fue mucho más libre que lo que hoy se conoce. So because of that, the first 400 years or so is like the Renaissance and Reformation within the Islam, almost like 500 years before Western Renaissance and Reformation. Claro, entonces los 400 primeros siglos fueron de desarrollo y de reforma, más o menos como 5 siglos antes que el renacimiento occidental. So the Islamic philosophers, the scientists, the mathematicians, the poets, musicians, everybody was doing something very extraordinary in these 300-400 years. En estos 300 años, digamos, en el Islam, los poetas, los filósofos, los matemáticos estaban haciendo cosas muy extraordinarias en esa época. And one of the centers of this enlightenment period was the Andalucía. Y uno de los centros de este periodo de iluminación fue Andalucía. And the other center was the Damascus and Baghdad, Basra in Iraq, in the Middle East. Y los otros centros fueron Damasco y Bagdad en el Medio Oriente. And in these places, enlightened people translated all the Greek philosophical, poetic, and everything, historical text into Arabic. Y en todo este periodo de iluminación se tradujo un montón de las enseñanzas de los griegos. But they were not just
translators, they also added their interpretations, their thinking on it too. No solo eran traductores, sino que también incorporaban sus pensamientos a esas enseñanzas y sabiduría de los griegos. In that the 400 years, 8th, 9th, 10th, 11th centuries, great philosophical and poetic and scientific developments happen in the Islamic world. Entonces, en esos primeros 300 años de desarrollo del mundo islámico, surgieron grandes poetas y grandes filósofos, y fue una época de mucho desarrollo. When Europe was going through the dark ages of having nothing almost, fue en la época en que Europa estaba en la época oscura, sin tener ningún desarrollo. A little south of Pyrenees Mountains, for example, universities in Cordoba, Granada, Sevilla, Toledo were flourishing like Oxford universities or, Harvard of today. En esa época las universidades de Andalucía, por ejemplo, Granada, etcétera, estaban desarrollándose como si fueran Oxford de hoy, ¿no? Lo que conocemos como So in that environment, great philosophers like Jewish philosopher of Cordoba, Maimonides. En esa época se desarrolló el filósofo judío en Andalucía, Maimónides. And Ibn Arabi, Ibn Haldun, Ibn Rushd. Y todos los que él siguió nombrando. Okay. And great music theoreticians. Teóricos de la música. Poets and historians. Poetas, historiadores. Travelers like Ibn Fadlan, Ibn Battuta. Viajeros como los que él nombró. Names. And then they introduced number 0 into the world. Yeah. Y introdujeron el número 0 en el mundo. Up to that point, you can try at home trying to calculate your mortgage payment with Latin numbers. Entonces, claro, es muy difícil cuando en su casa calcular sus deudas y todo lo que tienen que pagar en números romanos. So through that, this algebra came into picture. So through algebra, we went to the moon. Claro, y entonces el álgebra se desarrolló y gracias al álgebra es que llegamos a la luna. So in any way, that's a long subject matter of 400 years enlightenment. The Renaissance and Reformation of Islam happened 8th, 9th, 10th, 11th centuries. Entonces, en esos 300 años de desarrollo y de iluminación, se desarrolló mucho el Islam entre el siglo VIII y el siglo XI. So in the Western world, that happened 500 years later. Galileo, Leonardo da Vinci, Michelangelo came around the 16th centuries or so. En el mundo occidental esto sucedió 500 años después con Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, que surgieron bastante después. So going back to the Sufism and tying Sufism into this enlightenment period. Y volviendo después al sufismo y relacionar todo este desarrollo y esta iluminación, este periodo de iluminación con el sufismo. So these mystic philosophers of that period, they discovered many different kind of interpretation of Islam and the rules and regulations. Entonces muchos filósofos desarrollaron distintos modos de interpretación de la filosofía islámica. Like the biggest one is Ibn Arabi's Wahdat al-Wujud, is a theory that we as human beings, we have some direct connection with God. La principal es que nosotros como seres humanos tenemos una conexión directa con Dios. Through his addition of this into Sufism, later philosophers and poets like Rumi, Kabir, they all incorporated this idea into their Sufism. Y esto después fue incorporado por poetas y filósofos conocidos como Rumi y Kabir, que lo incorporaron dentro de su, filosofía y poesía. Latif, ¿cuál es la diferencia entre el Islam y el Islam ortodoxo regular, corriente? What is the difference between Islam and the regular Orthodox Islam? Well, just we mentioned Ibn Arabi, Wahdat al-Wujud, that we as created creatures, we have something to do with God,
that union with the beloved idea. Esto tiene que ver con la idea de la unión muy directa con Dios, con el amado, ¿no? Just like any other established religion, in Islam there are rules and regulations, the books and Sharia, the laws. Como en otras, como en cualquiera de las otras religiones, también en el Islam hay reglas y hay libros que deben seguirse. As a good Muslim person, you're expected to follow those rules and regulations, do's and don'ts. Si sos un buen musulmán, entonces se espera que sigas estas reglas y regulaciones, lo que se debe, lo que no se debe. And at the end of your life journey, you, in the judgment day, they, depending on how well you did in your lifetime, you go to the other side, either heaven or hell, kind of thing. Entonces, al final de tu vida, digamos en el juicio final, entonces, de acuerdo a lo que hiciste en tu vida, vas a ver si vas al infierno o vas al cielo. So the Sufis and mystics, just like any other mysticism, I mean, I keep saying that because these parallels are very human conditions, Y claro, el sufismo, digamos, así como otras corrientes místicas, y lo sigo enfatizando, que digamos tienen la misma idea. Yes, Sufis, following all those rules and regulations, they wish to have a union with the beloved, some direct relationship with the beloved, Allah, God, in this earth before they die. Claro, los sufistas querían sentir y tener esa relación directa con Dios, con el amado, en esta tierra, en esta vida. So that is the main difference between the Orthodox lineage of the religion and the mystics. Esta es la diferencia entre los místicos y la línea ortodoxa del Islam. And in order to achieve that, the mystics or Sufis develop many rituals, many ways and theories along the way for the last 1,000 years. Para esto, los sufíes desarrollaron rituales y formas de conectarse en los últimos 1000 años. Ayer nos enseñó una frase que en yoga también nuestros yogis la tienen, que es Soham, yo soy él. Nos enseñó una frase. Yesterday you taught us in the conference, like a mantra, like a phrase that is similar to what yogis said, Soham. O yo y el Padre somos uno, de Jesús. En el cristianismo, the Father and I, we are one. What is you say the phrase that you are saying? We will sing now. I will play the song just like we did last night. Yeah. And then you'll be the choir, and I'll sing other things at the top. Okay. This is going to be this is sort of a little example of the ritual, Sufi ritual called zikr. Los rituales sufíes llamados zikr. Ahora vamos a hacer una canción que también hicimos en la conferencia de ayer, que se relaciona con lo que el Swami recién acaba de preguntar, y la vamos a cantar todos. Nosotros vamos a cantar como la base y él va a hacer como distintos ritmos siguiendo. Yeah, once a week they get together in the zikrs. Una vez a la semana se juntan en esta reunión que se llama los zikrs. And then repeating lots of mantras in song forms. Y entonces repiten mantras en forma de canciones. They create an ecstatic experience. Y crean una experiencia extática, de éxtasis. And under that ecstasy, they might have a glimpse of union with the beloved. Y cuando entran en este éxtasis pueden tener una experiencia de la unión con el amado, Dios. Yeah, we just talked about that, the Ibn Arabi. So they try to do it before they die. So these zikrs are very important. Entonces hablamos de esta Ibn Arabi. Yeah. Y entonces que tratan los buscadores espirituales, los buscadores místicos tratan de tenerlo antes de morirse. There are many mantras, but this one is going to say illallah, illallah, la ilaha illallah. Hay muchos mantras, pero dice lo que acaba de repetir, que vamos a cantarlo todos. And it literally means there is no God but God with capital G.
que significa literalmente no hay Dios, solo el Dios con la G mayúscula, que sería con la D mayúscula para nosotros. Yeah, this is a very, very old mantra established by a young man named Abraham. Este es un mantra muy, muy viejo que fue establecido por una persona de hace muchos, muchos años, Abraham. So more than 3,000 years ago. Hace más de 3.000 años hace más de 3.000 años. So this is a very basic monotheistic mantra. Este es un mantra muy básico y monoteísta. And you don't have to be a Muslim. You can sing this until morning and no conversion happens to you. No necesitas ser musulmán y podés cantarlo de ahora hasta la mañana siguiente y por supuesto no te vas a convertir. So we'll sing now 2-3 minutes and then vamos a cantar ahora unos minutitos. Illallah, illallah, la ilaha illallah, 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 illallah, illallah. La ilahe illallah. Şeyhimin illeri uzaktır yolları, açılmış gülleri dermeye kim gelir? İllallah, illallah, la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Ahile gözyaşı, Yunus'un yoldaşı, zehirli bu aşı yemeye kim gelir? İllallah, illallah, la ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Vamos a una pausita. Bueno, hemos quedado extasiados casi con el irlalá, con ganas de seguir cantando, y nos recuerda mucho a las prácticas yógicas de la repetición de los mantras. Pronto vamos a tener el Shivaratri, que es una tradición indiana de que se pasa toda la noche cantando un mantra, y bueno, este irlalá me hacía acordar a esa práctica, ¿no? Latif, ¿cuál es la conexión con la India, del sufismo con la India y con el yoga? What is the connection of Sufism with India and with yoga? Well, you know, people traveled last 10,000 years in that region, especially in the old world. En el viejo mundo, la gente viajó en los últimos 10.000 años de un lado para otro, ¿no? They didn't wait until like Boeing Corporation creates this Boeing 747 or something. Nobody waited. Hasta que, bueno, se crearon los Boeings y las nuevas... No esperaron hasta que se crearan los Boeings en nuestra era, digamos. So exchange of ideas and religions and cultures, the music, even DNAs is a old thing, 20,000, 30,000 years old thing in the world. Claro, y esta comunicación, estos viajes de un lado a otro se comunicaron arte, ciencia, cultura, música, DNA, el ADN, me salía el DNA, el ADN también. And especially those days, there was no border guards and then passports and anything that you have to prove. It was very easy. You just very mobile communities. Éramos comunidades muy móviles porque en esa época, bueno, había menos controles de frontera, no lo sabía, que el pasaporte, que esto, que aquello. Especially on the Silk Road, the very famous Silk Road, for last 3,000 years, people moved around. Claro, especialmente en el camino de la seda, por los últimos 3.000 años, la gente se movía de un lado para otro.
typically from Venice, starting from Venice, going through the Balkans, and then going through to present-day Turkey, Iran, and going through the mountains of Afghanistan, Uzbekistan, Central Asia. They go all the way to China. Entonces el camino de la seda que comenzaban en Venecia y terminaban en China. And other arms of this main Silk Road went down to Himalayas, to India, and then Arabian Peninsula, and then Egypt, and went into Russia. Y entonces otro de los ejes de comunicación que iban llegaban hasta Rusia, pero pasaban por la India, los Himalayas y todas esas zonas. That's why when you see Jesus' postures on the great, the Hagia Sophia or many other, the Byzantine or Roman Empire, old churches, basilicas, you see these very interesting hand gestures. Mudras. Claro, cuando vemos imágenes de Jesucristo, de Jesús, digamos, en las viejas basílicas, lo vemos haciendo mudras con sus manos. Incluso se dice que Jesús hizo esa ruta, ¿no? Y que llegó a la India por esa ruta de la seda, ¿no? Some people said that Jesus traveled in this route to the Silk Road. Yeah. Most probably he did, even if he didn't do. Many Hindu and Buddhist monks came to where he was. Claro, incluso si él no lo hizo, muchos monjes de la India hicieron esa ruta. And going back to Sufism, Islam expanded very quickly, as I was saying at the beginning. Y entonces, volviendo al sufismo, el islamismo se expandió muy rápidamente en los primeros tiempos. Yeah, in the first 50 years there were Arab Islamic traders in Goa. They were already doing the trade, but they became Muslim themselves, the Arabs. They brought this new religion to Goa and also, Punjab and the Indus Valley. Y entonces muchos árabes se hicieron musulmanes y entonces comerciaban y fueron al valle del Indo, Goa. And the mystics among these recently converted Arabs, they came there too. Y los místicos recientemente convertidos, los árabes recientemente convertidos, también había místicos y también viajaron. In their interaction with the local Hindus and the Buddhists, and then their temple singings and their ecstatic experiences, they learned a little bit something from the philosophy and from the the music, from the ecstasy. Y entonces en esta relación con la gente con los hindúes, con los budistas, entonces en relación de formas de cantar, poesía, etcétera, se hizo una interacción de estas cuestiones. And one of the mystics, very great mystic, Hallaj Mansur from Baghdad, as a matter of fact, it's registered what he did, just like that. Entonces, uno de los ejemplos es Mansur, que se registró qué es lo que él hizo en estos intercambios. So, year 900 or so, he decided to go to Indus Valley, 5 years. Entonces, él decidió en el año alrededor de los 900 ir a la India, al Valle del Indo, por 5 años. Yeah, before he went, he was already a Sufi. Antes de ir, él ya era Sufi. Yeah. So, he went there, he lived in Indus Valley, among the Muslims, among the Hindus, the temples and the singings and the magicians and the fakirs and calendaries, and so he learned many things philosophically, practically, and then he brought them back to Baghdad. Entonces, cuando él vivió esos 5 años ahí, se interactuó con los budistas, con los de la India, interactuó canciones, poesía, formas de hacer, etcétera. Y cuando él volvió, trajo todo esto a nuevamente a Bagdad. And in Baghdad, he declared in one of his lectures, he declared, "I am al-Haq, I am God." Ese es el mantra claro. Ese es el mantra que quería. Y entonces, cuando volvió a Bagdad, él declaró, digamos que yo soy Dios. Can you repeat again this? En al-Haq. En el-Haq. Yeah, I am God, and then it cost his life. Entonces, yo soy Dios, y esto le costó la vida. Because, as I was saying before, in typical Orthodox Islam, there is God and there is us, and then there is no direct connection.
Claro, y como vimos antes en el Islam ortodoxo, estamos nosotros y separados Dios, no hay conexión. So Hallaj Mansur, through his ecstatic experiences in India, among all those very colorful, religious and mystic experiences, he says, "An al-Haq," and claro, y él con todas estas experiencias estáticas que había tenido en el Valle del Indo, tuvo la experiencia de en el Haq, yo soy Dios. Yeah. So that is one very, very basic and the greatest influence of the Hinduism. Probably Swamiji knows in Hinduism that an al-Haq, very similar idea. Soham. Yo soy él. Claro, y esta seguramente ha sido una influencia muy poderosa que recibió Mansur en el Valle del Indo. Seguramente el Swami puede explicar que es en la India, en el yoga es Soham, yo soy él, sí. And that was not the only one influence. I think reincarnation idea came into Sufism along the way. Y no fue la única influencia, creo que la idea de la reencarnación también se incorporó. In the Turkish Sufi mystic poetry translation that I do, like Yunus Emre, Niyazi Misri, some of very prominent Sufi mystics from 700-800 years ago, they wrote poetry, including Rumi, these reincarnational ideas, the circle of life. Claro, en algunas de las traducciones que hice de poetas sufíes turcos y también incluso de Rumi, ahí se incorpora la idea de la reencarnación. So there are many other influences from shamanism, from Zoroastrianism, everything. So, and also from Platonism, Neoplatonism, because human experience doesn't start from somewhere ground zero. There's always something in the back. Claro, ha habido muchas influencias en el sufismo, del chamanismo, del neoplatonismo, zoroastrismo, porque algo cuando comienza no comienza del cero, sino que comienza con algo que ya estaba, ya existía. So Sufism is almost 20,000 years of human experience collection. Yeah. Entonces el sufismo es algo que surgió de 20.000 años de experiencia del ser humano. Muy hermoso, muchas gracias. Nos da ganas de seguir escuchando, pero también la música. Pero antes de eso, quería preguntarle un poquito otras expresiones de arte también en el sufismo, como la danza o la pintura. Art expression in Sufism, just as dance and painting. Well, many other the expressions came into it because from India, from Iranians, from Turks, from Arabs, from the Africans, you find many different expressional forms. For example, dance is added to it, like the whirling dervishes from Mevlevi or the Rumi's order. Entonces muchas influencias desde los persas, desde los indios, etcétera, se introdujeron y aparecieron otras expresiones como la danza bien conocida de los derviches, que digamos en relación también se relaciona con Rumi. Yeah, in one of my India tours, concert tours, I performed with some Gujarati African Sufi groups. Por ejemplo, en algunos de los tours que hago de danza en la India, incorporo algo de la tradición de algún sufí africano. And then they dance, and then in the ecstasy they throw a whole coconut in the air, and then they break it on their head. Ah, wow. Entonces, en alguna de las danzas extáticas lanzan cocos al aire y después los rompen con la cabeza. So these are, there are many other expressional things, but these are some very wild, addition to it, and there are many other things. And you can get a PhD in the subject matter it takes 6 years. Hay muchas expresiones de arte que puede uno hacer un doctorado en eso en 6 años. Esta que les di es una expresión bien como salvaje. Y bueno, muchas gracias, Latif. Latif también está viajando por otros países de Sudamérica, se va a Chile, se va a Bolivia,
se va a México y bueno, él está siempre en relación con los centros Ibananda, porque bueno, es una sabiduría que nos une. Y bueno, le vamos a pedir que nos cierre con algo de música. You can close with some musical, Let's do it together again, Illallah, and then I'll sing another song on it. Vamos a hacer juntos Illallah y después canta otra canción. Illallah, illallah, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah, 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 la ilahe illallah. Aşkın kime yar olur, daim işi zar olur. Dinmez gözünün yaşı, yanar için ar olur. Aşkın kime yar olur, daim işi zar olur. Dinmez gözünün yaşı, yanar için ar olur. Sevdayı zülfü kimin takıldı gerdanına, sevdayı zülfü kimin takıldı gerdanına. Mansur gibi akıbet yolunda berdar olur, Mansur gibi akıbet yolunda berdar olur. Ben de arı terk edip girdim bu dervişin yer. Kimsenin aşkına düşerse bir yar olur. Ben de arı terk edip girdim bu dervişin yer. Kimsenin aşkına düşerse bir yar olur. Bu yolda canın veren canan alır yerine. Bu yolda canın veren canan alır yerine. Aşk dükkanında onun canıyla pazar olur. Aşk dükkanında onun canıyla pazar olur. İllallah, illallah, la ilahe illallah. 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 ¿Puedes otra más? Una más, tenemos 2 minutitos, si quieres. 2 minutes, 2 minutes more of another. Or more, whatever you 4 want. minutes. Let's do a poem then. That Okay. guest house is by Mevlana Jalaluddin Rumi from 800 years ago. Vamos a leer La casa de huéspedes de Rumi de hace 800 años. Dice, esto de ser un ser humano es como administrar una casa de huéspedes. Cada día una nueva visita, una alegría, una tristeza, una decepción, una maldad, alguna felicidad momentánea que llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y acógelos a todos ellos, incluso si son un grupo penoso que desvalija completamente tu casa. Trata a cada huésped honorablemente, pues podría estar haciendo espacio para una nueva delicia. El pensamiento oscuro, lo vergonzante, lo malvado, recíbelos en tu puerta sonriendo e invítalos a entrar. Agradece a todos los que vengan, pues se puede decir de ellos que han sido enviados como guías del más allá. Rumi. Eve dervişler geldi, hak şükrane verelim. Eve dervişler geldi, hak şükrane verelim. Eve dervişler geldi.
Dervişler gözü sulu, görenler olur deli. Dervişler gözü sulu, görenler olur deli. Batını arştan olur, eve dervişler geldi. Batını arştan olur, eve dervişler geldi. Seydi balım ilinden, şeker damlar dilinden. Seydi balım ilinden, şeker damlar dilinden. Dost bahçesi yolundan, eve dervişler geldi. Dost bahçesi yolundan, eve dervişler geldi. Dost bahçesi yolundan, eve dervişler geldi. Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar